O dicho de otra manera, el que se opone a las leyes de un gobierno desobedece a Dios. Hola comunidad de Impacto Pentecostal, Dios te bendiga. En esta hora quiero compartir contigo una hermosa reflexión de la palabra de Dios. En este momento quiero preguntarte si has escuchado ese versículo de Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y antes de continuar, quiero dejar un saludo especial a todos estos hermanos que aparecen por aquí. Quiero decirle que leo todos sus comentarios y los motivo a cada uno de los que vean este mensaje o escuchen esta reflexión o cualquier reflexión del canal, que yo leo todos los comentarios. Es de gran bendición saber que lo que hacemos en este canal está siendo de bendición para muchos de ustedes. En estos días me ha llamado mucho la atención en las redes sociales. Hay muchas personas comentando. Me decidí a grabar esta reflexión acerca de Romanos 13 a raíz de un video que vi circulando en las redes sociales de un hermano que hace una reacción a un video de un hermano, no sé si es pastor o es cristiano, que iba cruzando la selva del Darién. Parece que ese hermano murió y al terminar de ver el video pues quedé muy confundida acerca de los comentarios que hizo este hombre de Dios acerca de ese hermano o pastor que falleció en aquella travesía de cruzar el Darién. Él hablaba o enfatizaba de que por ser cristiano no tenía que estar en esa situación, ya que los cristianos debemos cumplir la ley y no debemos estar infringiendo la misma. Y a causa de eso hace comentarios que para mí fue muy doloroso, pero a la vez me inspiró o me puso a pensar acerca de la situación que están viviendo aquellas personas en ese lugar que los obliga a infringir la ley. Este momento corresponde a un pastor cristiano que quiso atravesar las selvas del Darién y murió en el intento. Hermanos cristianos, todo aquel que cree en el Señor, Él va a ser fiel. Miren, esa hermosa mariposa. No desmayes, sigue buscando al Señor. Quiero que confíen en Él, en cada problema que tengan, en cada adversidad. Si no hay comida, si no hay trabajo, confíen en el Señor, no confíen en el hombre. Esa selva la están utilizando muchos latinoamericanos para llegar de manera ilegal a los Estados Unidos. Me pregunto yo, hermanos, ¿qué hace un cristiano tratando de ingresar de manera ilegal a un país? Los hijos de Dios hacemos todo legalmente. La Biblia es clara, dice que el ladrón es el que no entra por la puerta. Yo no puedo estar en un país, en un lugar indocumentado, hermano, de manera fraudulenta, porque eso bíblicamente solamente lo hace el ladrón. Aunque leyendo más y documentándonos nos damos cuenta de que esas personas lo único que hacen es arriesgar sus vidas, algo peligroso y no recomendable para ninguno. Pero al cruzar el Darién o hacer esta travesía, aunque es peligroso, tiene un respaldo legal humanitariamente. Entonces el hermano lo único que estaba haciendo, o esta persona lo único que estaba haciendo, era arriesgar su vida o poner en riesgo, sí, su vida haciendo esa travesía, pero legalmente estaba siendo protegido por algunas leyes humanitarias. A raíz de eso quedé muy consternada y quise estudiar la palabra que dice la Biblia o que nos dice Pablo acerca de respetar la ley para nosotros en este tiempo. Si te interesa el tema, te invito a que te quedes hasta el final porque yo sé que va a ser de mucha bendición para todos nosotros. Para hacer esta reflexión o este corto mensaje, me basé en el libro de Romanos capítulo 13, donde directamente Pablo nos enseña y nos exhorta cómo debemos conducirnos nosotros bajo las leyes terrenales o los gobiernos impuestos o liderados por hombres, pero puestos por Dios. Luego que Pablo diera instrucciones prácticas acerca del comportamiento de nosotros o de los creyentes
en las iglesias llega a hablar del comportamiento del cristiano hacia afuera, o sea, hacia la sociedad. Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino por parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Esto implica brindar obediencia al gobierno, versículo 1. En este texto hallamos una imagen exageradamente positiva de un gobierno al cual obedecer o al cual darle respeto. Claro, y esto lo podríamos considerar ideal, porque también en los tiempos de Pablo no todos los gobiernos eran ejemplares, como también nos los presenta Apocalipsis. En este podemos ver un claro ejemplo de un gobierno terrenal que está a punto de desatarse, que ya comenzó a funcionar o a demostrar que en realidad ya está en lo que está. Pero debemos partir del hecho de que Dios ya ha establecido un cierto orden social. Donde hay personas juntas, no se puede sin una cierta estructura de autoridad y de personas que asuman responsabilidad, tomen decisiones y den órdenes. Por eso dice Pablo que le debemos nuestra obediencia a las autoridades. Porque ¿de qué servirían los esfuerzos de los líderes si nadie les hiciera caso? Por eso Dios instituyó los principios de la autoridad y la responsabilidad. Esto ya es así desde la creación. Adán y Eva tenían que asumir cierto poder administrativo sobre la creación. Lo dice Génesis 1:28. Lo que Pablo muestra aquí claramente es que un cristiano no puede aislarse del resto de la sociedad nacional. Somos ciudadanos de una nación y tenemos nuestra responsabilidad hacia la misma. Que el gobierno haya sido instalado por Dios no significa todavía que cada uno de los presidentes de la república que hay en esta tierra sean puestos por Dios. Más bien se puede entender que la autoridad y un poder de un gobierno son principios establecidos por Dios. Dios es la fuente de la autoridad. Todos los que ejercen autoridad sobre este mundo han sido puestos por Dios. Todos los que ejercen autoridad en este mundo la recibieron de parte de Dios. Por eso dice la traducción en el lenguaje actual: solo Dios puede darle autoridad a una persona. Y es Él el que le ha dado poder a los gobernantes que tenemos. Al obedecerlos, le obedecemos a Dios, que Él ha establecido el orden. O dicho de otra manera, el que se opone a las leyes de un gobierno desobedece a Dios y se hace culpable. En vez de enojarnos y hablar mal del gobierno de turno y hablar mal de todos los políticos, deberíamos seguir las instrucciones de Pablo, que se ore por los reyes y todas las autoridades para que tengamos un ambiente de paz y tranquilidad donde sea posible adorar y glorificar a Dios. Está en 1 de Timoteo 2:2. Si no hacemos esto, tampoco tenemos derecho a quejarnos. Sin embargo, hay excepciones de obediencia a estas autoridades. Los apóstoles le dijeron a las autoridades religiosas de su tiempo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en este tema quisiera hacer un paréntesis. En este caso entraría el muy conocido y controvertido tema, el tema de la ideología de género. Esto es algo que los gobiernos ya están incluyendo entre sus leyes. Esto es diferente. En ese sentido, sí es mejor decir o responder como dijeron los apóstoles en ese tiempo. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque esto ya está en contra de lo que Dios ha establecido desde el principio. Aparte de que atenta contra nuestros niños, contra su infancia, contra nuestras propias familias y nuestra moral. Cuando las órdenes del gobierno contradigan a las de Dios, le debemos nuestra obediencia a Dios y no al gobierno. Pablo escribió a los Efesios: ahora Cristo está por encima de todo, sean gobernantes o autoridades, o poderes o dominios o cualquier otra cosa. No solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Efesios 1:21. Es decir, la autoridad de Jesús está lejos por encima de las autoridades de este mundo.
tenemos que tener en cuenta que este capítulo de Romanos 13 no es un desarrollo acabado de este tema, de la relación de iglesia y Estado. Tampoco especifica el comportamiento de un cristiano en todas las situaciones posibles. La intención de Pablo es aconsejarnos para que haya paz y orden social, para que el evangelio pueda extenderse más rápido y sin obstáculo. Y para eso es necesario que nosotros los cristianos nos subordinemos al gobierno, aunque hayan cosas que consideremos erróneas. No aportamos una solución con tirar pestes hacia el gobierno o oponernos al mismo. Entonces, si la autoridad ha sido puesta por Dios, es con un objetivo muy específico: buscar el bien de la población. El que se orienta en las directrices del gobierno y vive de acuerdo a ellas no tiene nada que temer. Más bien deben cuidarse aquellos que rompen las leyes. Nuestra realidad y la de mucha gente se ve diferente en muchos casos. Por un lado, las personas que están en el gobierno también son seres humanos normales. Hay que tener claro que no todas las personas en puestos altos del gobierno preguntan por la voluntad de Dios, sino más bien aprovechan su posición para beneficiarse a sí mismos. El poder siempre contiene también la tentación al abuso del poder. Esto también pasa dentro de la iglesia. La función que una persona de autoridad debe cumplir según la voluntad de Dios va en dos direcciones. Por un lado está hacer el bien y ayudarnos a nosotros a hacerlo, y por otro lado debe castigar el mal. Eso lo dice en el verso 4. Pablo nos enseña que las autoridades no llevan la espada de adorno. La espada es símbolo del poder disciplinario del gobierno. La versión Dios habla hoy dice: no en vano la autoridad lleva la espada. Entonces, si un agente de tránsito nos pone una multa, no tenemos por qué enojarnos con él. Él solo cumple la función que Dios mismo le atribuyó, aun si él no fuese consciente de eso. Tenemos entonces dos razones para someternos a las instrucciones de las autoridades. Por un lado, para evitar el castigo en condiciones normales, y en segundo, para tener una conciencia tranquila. Esto lo dice el verso 5. Aunque surjan situaciones incómodas al encontrarnos de golpe con un control policial, ya que el gobierno ejerce la función impuesta por Dios y en este mundo nada funciona sin dinero, la población debe pagar impuestos que deben ser usados para el bien de todos. Esto lo dice el verso 6. Los evasores de impuestos no se hacen culpables solo ante la ley, sino también ante Dios. Muchos se justifican diciendo que los impuestos de todos modos terminan en los bolsillos de los menos indicados. Todo esto es cierto, pero nosotros no somos llamados a elevarnos como jueces ante las autoridades. Cada uno de nosotros será llamado a rendir cuentas ante Dios y también ante el juez. Sin embargo, en algunos casos de corrupción evidente, una evasión fiscal es usada conscientemente como medida de presión, pero para lograr algo por esa vía es necesaria la unidad de la mayor parte de la población. En este punto quisiera hacer un paréntesis porque he visto noticias internacionales que en Colombia el gobierno le está ya exigiendo a la iglesia pagar impuestos, y para esto quieren hacer un referéndum donde la población debe elegir si la iglesia paga o no paga impuestos, pero a través del estudio de Romanos 13 nos damos cuenta que es totalmente impuesto por Dios y que nosotros como iglesia debemos cumplir, y como cristianos debemos de estar de acuerdo a que la iglesia siga este régimen porque evidencia claramente que así el evangelio puede extenderse de una manera legal, tranquila y sin ningún inconveniente, más que todo en estos tiempos tan difíciles. Resumiendo, Pablo dice que debemos pagarle a cada uno lo que le corresponde, sean impuestos, tarifas de importación o respeto y honra. Esto lo dice el verso 7. Con inclusión del respeto y la honra, Pablo abre el margen prácticamente a cada ser humano. Hasta ese punto Pablo solamente había hablado del gobierno, pero en este punto él indica que le debemos prácticamente algo a cada ser humano: la honra y el respeto por ser creación e imagen de Dios. Con esto él apoya lo que dijo Jesús: den al emperador lo que es el emperador y lo que es de Dios a Dios. Mateo 22:21. En la versión de 1960 dice:
al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si cumplimos con esta exhortación de pagar todo lo que es nuestro deber, también cumplimos con lo siguiente, que es no tener deuda. El versículo 8 lo dice. Este versículo no se refiere solamente a deudas económicas, aunque hacemos bien también aplicar esta exhortación también al área de las finanzas. Más bien, Pablo habla de las cosas que mencionó en el versículo anterior: impuestos, respeto y honra. A esto Pablo agrega ahora, o también agrega, el amor. Pero se apresura en decir que el amor no se puede pagar. Lo tenemos que entregar cada día de nuevo, todos los días de tu vida. Con esto llegamos a cumplir al mismo tiempo toda la ley de Dios, ya que el amor nunca le causará ningún daño a otro. Esto lo dice el verso 10. Esto sería una contradicción en sí mismo. Toda la ley se resume en una cosa: ama a tu prójimo como a ti mismo. Esta demostración de amor no debe ser postergada durante mucho tiempo. No podemos darnos el lujo de perder el tiempo durmiendo. El tiempo que cada uno tiene en este mundo está limitado. Por eso cada día en que tú no demuestres tu amor hacia tu prójimo es un día perdido. Pero no pasa solo el tiempo, sino que toda la historia de la salvación está ya muy avanzada. Pablo en ese tiempo dice que pronto vendría el día. Con esto Pablo se refiere al último día, o el día de la segunda venida de Cristo, que Pablo consideraba ya muy cercana. Por eso es tiempo de prepararnos para ese día y no seguir jugando con el pecado. Solo una vida en santidad es la única forma adecuada para encontrarnos con el Señor. Para dejar a un lado las obras de las tinieblas, es decir, el pecado, debemos ponernos la armadura de la luz. Una descripción detallada de esta armadura la encontramos en la carta a los Efesios. Toda nuestra vida debe ser vivida a plena luz del día, según el versículo 13. La vida en la luz es una lucha constante, para la cual necesitamos precisamente estas armas. Lo malo surge especialmente bajo el manto de la oscuridad, pero Pablo dice que constantemente debemos comportarnos como si estuviéramos bajo la luz. Él menciona el desenfreno en diferentes áreas de nuestra vida que debemos evitar a toda costa. Podemos vivir correctamente como gente que pertenece al día. Como dice Romanos 13:13, andemos como de día honestamente, no en glotonerías ni borracheras, no en lujurias ni lascivias, no en contiendas ni envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. En esta vida siempre tendremos que luchar por no dejarnos dominar por nuestra carne, es decir, el pecado. Te dejo unas preguntas para reflexionar. ¿Hay alguna regla a la que me opongo conscientemente? ¿Hay leyes que no tomo tan en serio? Con esta enseñanza o reflexión no estamos buscando un legalismo frío, sino concientizarnos como cristianos a una actitud respetuosa a las autoridades, no solo en la iglesia, sino al gobierno. Pablo nos los enseña en Romanos 13. Cumplo con mi responsabilidad de orar por el gobierno. Y ya que llegaste al final de este video, no olvides darle me gusta, tampoco olvides comentar sobre el tema, sería de mucha ayuda y los estaré leyendo en los comentarios. Dios les bendiga y recuerden, toda la palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir y para corregir. Recuerden, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios.